¿Por qué un hombre que antes mostraba un interés ferviente y ansias de compañía, de repente se convierte en una sombra, como si te hubieras vuelto invisible? Surge una pregunta lógica. ¿Qué salió mal? ¿Acaso una palabra o acto descuidado lo alejó sin querer? La respuesta, sin embargo, se esconde mucho más profundo de lo que parece a primera vista, y no siempre la culpa es evidente. A menudo, la raíz del problema se oculta en él mismo. No hay que olvidar que los hombres no son las fortalezas invulnerables que la opinión pública suele pintar. La frialdad que demuestran puede ser solo una máscara que esconde sentimientos verdaderos que no están preparados para afrontar. La indiferencia no siempre es sinónimo de falta de interés. A veces es un muro cuidadosamente construido para protegerse de las emociones que rugen en su interior. Y lo que un hombre que te evita nunca admitirá es la tormenta que desgarra su alma, de la que ni siquiera él mismo es del todo consciente. Cuando un hombre empieza a ignorar a una mujer, lo primero que se piensa es que ella ya no le interesa. Pero si eso fuera cierto, si realmente no significaras nada para él, ¿demostraría su indiferencia de forma tan evidente? ¿Para qué desaparecer de tu vida, dejando un vacío enorme? Porque cuando una persona es indiferente, su reacción es neutra, no necesita montar un espectáculo de ausencia, demostrando su desinterés. Pero cuando un hombre ignora deliberadamente, se distancia repentinamente, pero a la vez deja un hilo de conexión, cuando parece que quiere que notes su distancia, es precisamente ahí donde se manifiesta su debilidad. La indiferencia fingida es solo un escudo, un mecanismo de defensa, diseñado para ocultar los verdaderos sentimientos. Desde la infancia, a los hombres se les enseña a reprimir la vulnerabilidad. Les inculcan que los sentimientos profundos, la expresión abierta de las emociones o el reconocimiento del poder de una mujer sobre ellos es una muestra de debilidad. Por lo tanto, cuando un hombre empieza a sentir emociones demasiado fuertes, cuando se da cuenta de que una mujer ha penetrado en sus pensamientos más de lo que está dispuesto a admitir, su instinto de conservación se impone. Se retira no porque le seas indiferente, sino porque eres demasiado importante, y eso le asusta, ya que no sabe cómo lidiar con la sensación de apertura. En ese momento, la indiferencia se convierte en su refugio, una estrategia para recuperar el control de la situación. Se engaña a sí mismo, creyendo que ignorar es una forma de demostrar fuerza, sin sospechar que en realidad está mostrando su vulnerabilidad. Porque un hombre al que realmente le da igual, no necesita demostrarlo con un distanciamiento ostentoso. El que realmente ha superado una ruptura no recurre a juegos de desaparición, no muestra su distancia. Muchas mujeres, al encontrarse en una situación así, cometen un error fatal. Intentan desesperadamente descifrar los motivos de su comportamiento, buscando respuestas en sus propios actos. Analizan cada palabra, cada mensaje, cada mirada, tratando de entender qué ha cambiado. Pero a menudo no hay ninguna lógica detrás de esto. No se trata de lo que has hecho mal, sino de sus sentimientos, que no puede controlar. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? ¿Cómo recuperar la confianza sin ceder a sus provocaciones? La respuesta es sencilla. Deja de reaccionar. Porque cada reacción tuya a su indiferencia, cada intento de encontrar una explicación, cada deseo de que responda, solo alimenta su ego y refuerza su estrategia. Le demuestras que su táctica funciona, pero en cuanto fortaleces tu interior, dejas de prestarle atención y sigues viviendo tu vida sin necesidad de su aprobación, la dinámica de la relación cambia radicalmente, porque su principal debilidad no es el miedo a perderte, sino el terror a darse cuenta de que has dejado de ser indiferente a él.
La verdadera fuerza no reside en intentar recuperar a un hombre o manipular la situación, sino en comprender que su indiferencia es su problema personal, que no tiene nada que ver con tu autoestima. No permitas que su estrategia destruya tu confianza en ti misma. En definitiva, un hombre que recurre a la ignorancia no es un líder seguro de sí mismo, sino una persona que lucha contra sus miedos y utiliza la distancia como un intento desesperado de conservar los restos de su autoestima. Y en cuanto te des cuenta de esto, en cuanto dejes de buscar respuestas en él y empieces a buscarlas en ti misma, todo cambiará. Porque un hombre solo tiene poder sobre ti mientras tú se lo permitas. Pero en cuanto le quites ese poder, él lo sentirá. Cuando una persona decide de repente distanciarse, sin molestarse en dar explicaciones, no es una muestra de fuerza, sino más bien un testimonio de una profunda discordia interna. Un hombre que elige el camino de la retirada, por lo general, se enfrenta a una tormenta de emociones que no es capaz de dominar. Exteriormente, puede tratar de parecer el dueño de la situación, pero en su alma se desata un dilema, generado por el miedo a perderse en el torbellino de los sentimientos. Muchos hombres, desde jóvenes, han aprendido que el apego emocional les hace vulnerables, como si les expusiera ante el peligro. Están convencidos de que, al abrirse a los sentimientos, se condenan al sufrimiento y, por lo tanto, construyen a su alrededor fortificaciones protectoras, recurriendo a estrategias poco saludables. La indiferencia se convierte para ellos en una especie de escudo, tras el cual intentan refugiarse de amenazas imaginarias, sin comprender que con ello solo levantan una barrera que impide el establecimiento de una conexión sincera y profunda. Prefieren retirarse a la sombra antes que enfrentarse cara a cara con lo que realmente ocurre en su mundo interior. La ironía radica en que, en esta desesperada búsqueda de control, terminan perdiéndolo. Al elegir la indiferencia como mecanismo de defensa, solo demuestran su incapacidad para lidiar con sus propias emociones, su necesidad de distancia para mantener una apariencia de equilibrio mental, pues de otro modo, la intensidad de las experiencias amenaza con consumirlos. Tal comportamiento inevitablemente genera en la otra persona un torbellino de dudas y preguntas, creando una aguda necesidad de explicaciones, de buscar una razón lógica a lo que está sucediendo. Sin embargo, por desgracia, no siempre existe un trasfondo claro y racional. A veces, la distancia surge simplemente porque la persona no es capaz de soportar lo que ella misma ha creado. Y no se trata de que la conexión fuera falsa o inventada, sino de que resultó ser una carga insoportable, un peso desmesurado para ella. Los sentimientos demasiado fuertes simplemente le superan. Cuando un hombre no está preparado para aceptar el papel que una mujer juega en su vida, buscará cualquier pretexto y justificación para evitar esta responsabilidad. Posiblemente, se convence a sí mismo de que es mejor marcharse ahora, antes de que llegue a encariñarse demasiado. Tal vez, le corroe el miedo a perder esa ilusoria autonomía que tanto valora. Pero, en última instancia, el verdadero poder en esta dinámica no reside en quien se va, sino en quien encuentra la fuerza para no demorarse en la angustiosa espera de respuestas que, muy probablemente, nunca llegarán. La reacción natural ante la indiferencia es el deseo de recuperar a toda costa la atención perdida. Es un impulso instintivo, dictado por la necesidad de comprender qué es lo que ha ocurrido realmente. Sin embargo, cada intento de volver a atraer la atención solo intensifica la distancia, como si avivara la llama del distanciamiento. Por lo tanto, la mejor estrategia será no humillarse, no presionar con lástima y no intentar demostrar tu valía.
Quien constantemente necesita que le recuerden lo que tiene, simplemente no lo merece. Los verdaderos cambios comienzan cuando, en lugar de buscar explicaciones fuera, diriges tu mirada hacia tu interior. En lugar de atormentarte con la pregunta de cómo recuperar a quien se ha ido, vale la pena reflexionar. ¿Necesitas realmente a una persona que requiere el riesgo de perderte para darse cuenta de tu valor? En la psicología de los hombres, la atracción y el interés están inseparablemente ligados a la superación de obstáculos. La disponibilidad desvaloriza, mientras que la aparente inalcanzabilidad enciende el deseo. No se trata de manipulaciones, sino de la propia naturaleza del ser humano, que tiende a buscar objetivos complejos. En esto reside la esencia del momento en que una mujer desvía la atención de quien no la valora. Se produce una transformación de la percepción. El hombre, acostumbrado a la permisividad, siente que la pierde, y este sentimiento despierta en él la necesidad de recuperar lo perdido. Pues el punto más vulnerable de un hombre no es la pérdida de una mujer, sino la tardía conciencia de que ella ha dejado de esperar, ha desaparecido de su horizonte, y su indiferencia ha generado no dependencia, sino distancia. En esto reside la paradoja de la indiferencia. Al utilizarla como estrategia, la persona se convierte en víctima de su propio juego. Pensando que la marcha le da el control, solo crea el espacio para la toma de conciencia de que su presencia ya no es necesaria. La actitud ante la distancia dice mucho más que las palabras. Cuando un hombre desaparece sin explicaciones, despedidas ni razones claras, se revela más de lo que supone. La ausencia premeditada es una forma de comunicación silenciosa, una expresión de lo que no se atreve a decir en voz alta. Sin embargo, muchos no comprenden que esta táctica no otorga poder, sino que desenmascara. Una persona emocionalmente madura no necesita juegos de indiferencia para afirmar su posición. Una persona segura de sí misma afronta abiertamente la situación, sin recurrir a manipulaciones que causen confusión y dolor. Quienes no han aprendido a gestionar sus sentimientos utilizan la distancia como una forma de evitar el choque con conflictos internos. Al ignorar a una mujer, el hombre cree que controla la situación. Le parece que la ausencia crea incertidumbre, le hace más deseado, y el silencio le obligará a buscar desesperadamente su atención. Pero, en su afán de dominio, pone al descubierto su debilidad. Quien realmente controla la situación no necesita desaparecer para sentirse fuerte. No necesita juegos con las emociones ajenas para confirmar su propia importancia. Un hombre seguro de sí mismo es abierto y no teme mostrarse vulnerable. Quien ignora y se marcha sin dar explicaciones revela su miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a los sentimientos intensos, miedo a que las emociones de otra persona tengan poder sobre él. La ironía reside en que, al intentar protegerse con indiferencia, solo intensifica el distanciamiento. Una mujer que se respeta no se rebajará a insistir a quien ha decidido irse, no entregará su dignidad a quien no es capaz de valorar su presencia. Aquí, la dinámica cambia radicalmente. Muchos hombres creen que ignorar es una forma de conquista, sin comprender que están cavando su propia tumba. Cuando una mujer deja de esperar una respuesta, deja de buscar errores en sí misma, de analizar cada detalle en busca de explicaciones, recupera su poder. Y entonces, el hombre que creía tener ventaja comienza a perderla. Nada asusta más que darse cuenta de que su indiferencia ya no la afecta, de que ella no espera mensajes, no revisa el teléfono con la esperanza de una señal, de que su mundo sigue girando con o sin su presencia. Quien se marchó con la intención de impresionar,
no espera que lo dejen ir sin resistencia. En la mente masculina a menudo se arraiga la creencia de que el corazón femenino siempre estará abierto para ellos, que, a pesar de todo, en el fondo, ella seguirá esperando. Y cuando este mito engreído se derrumba, cuando la mujer que antes mostraba interés se convierte en una fortaleza inexpugnable, se produce un cambio radical. La verdadera vulnerabilidad no reside en el acto de ignorar en sí, sino en la ingenua certeza de que tal táctica funcionará infaliblemente para siempre, olvidando que la indiferencia solo tiene poder sobre quienes se lo permiten. Pero en el instante en que una mujer comprende que su valía no se define por la aprobación ajena, todo se pone patas arriba. Ya no es ella quien se consume en la espera, sino él quien comienza a sentir todo el peso de su estrategia miope. El silencio, que parece un movimiento astuto a los ojos del manipulador, en realidad resulta ser un arma de doble filo. La desaparición premeditada, en lugar de encender la llama de la atracción, puede convertirse en ese momento crucial que cambia para siempre su percepción. Quien elige el camino de la ignorancia, engreído con la idea del control venidero, rara vez está preparado para aceptar las consecuencias de su indiferencia. Porque todo lo que carece de alimento inevitablemente se marchita, todo lo que no se cuida tarde o temprano se pierde. Algunos hombres sobreestiman tanto su importancia que están convencidos de que serán recordados eternamente, de que serán esperados sin cesar y buscados incansablemente. Se aferran a la ilusión de que el simple hecho de su existencia les da derecho a ser adorados, pero a nadie se le garantiza un lugar en la vida de otra persona. Las relaciones no superan la prueba de la distancia, no se fortalecen en el vacío de la ausencia, no se construyen de la nada. Una mujer puede admirar, idealizar e incluso esperar pacientemente, pero su paciencia no es ilimitada. Y cuando la esperanza se transforma en decepción, también cambia la perspectiva. Lo que antes provocaba temor comienza a sentirse como una carga. Lo que despertaba interés ahora solo causa indiferencia. Y es precisamente en este momento cuando la estrategia de ignorar se vuelve en contra de su creador. Nada desmoraliza tanto a un aficionado a la manipulación como darse cuenta de que su víctima se ha ido, de que el espacio que ella ocupaba ahora está vacío, pero no porque ella siga esperando en silencio, sino porque ha preferido llenarlo con algo más valioso, su propio mundo, crecimiento personal, una nueva persona. Las oportunidades no son eternas. El tiempo es implacable. Cada acción conlleva consecuencias, y una de las más tristes es la pérdida de lo que no fue valorado a tiempo. Porque un día, sin previo aviso, esa misma mujer que antes esperaba, dudaba y anhelaba respuestas, simplemente deja de sentir la necesidad de comprender algo, ya no le interesan las explicaciones, ya no percibe la ausencia como una pérdida, sino como una liberación. Por encima de todo, el hombre que recurre a la ignorancia teme no al rechazo, sino a la indiferencia sincera, no a la fingida, utilizada como arma, sino a la real, que nace cuando otra persona deja de sentir algo. Cuando la paciencia femenina se agota, no hay vuelta atrás. No es rencor, ni ira, ni sed de venganza, sino simplemente la firme convicción de que el juego no vale la pena. Es entonces cuando muchos hombres comienzan a dar la voz de alarma, cuando se dan cuenta de que la que siempre estuvo cerca se ha convertido en una fortaleza inexpugnable, cuando notan que su ausencia ya no causa dolor, sino que trae alivio. En ese momento, la indiferencia, que consideraban su as bajo la manga, se convierte en su talón de Aquiles, ya que pierden el control de la situación. Ya no son ellos quienes deciden cuándo regresar,
cuándo aparecer y cuándo volver a ocupar ese espacio. Ahora ella ha cerrado la puerta, no por orgullo, sino porque simplemente ya no ve sentido en mantenerla abierta. Cuando un hombre decide distanciarse sin explicaciones, creyendo que de esta manera obtendrá poder, en realidad está cavando su propia tumba. No porque su ausencia tenga un efecto inmediato, sino porque subestima la capacidad de una mujer para adaptarse a nuevas condiciones. Al principio, el asombro, la confusión y la decepción pueden hacer que se pregunte ¿qué ha pasado? Pero con el tiempo, esta pregunta pierde su relevancia, dando paso a una confianza inquebrantable. Nadie que realmente se preocupe crearía incertidumbre deliberadamente. Una mujer fuerte no perderá el tiempo con dudas innecesarias. Al principio, la mente puede intentar justificar la indiferencia con falta de tiempo, estrés o miedo al compromiso. Pero llega un momento en que todas estas excusas se derrumban y solo queda una simple verdad. Cuando una persona realmente quiere estar cerca, simplemente está cerca, sin excusas, manipulaciones ni estrategias complejas. Un hombre que ignora a una mujer con la esperanza de provocar su admiración o deseo, actúa por su propia inseguridad. Busca sentir control, asegurarse de que ella lo necesita más de lo que él la necesita a ella. Pero no se da cuenta de que, en esta búsqueda de dominación, solo socava la fe en su propio valor. Después de todo, un hombre seguro de sí mismo no necesita recurrir a la indiferencia para mantener el interés de una mujer. Es entonces cuando se produce el cambio que menos espera. Al principio, puede sentir dolor, decepción e incluso ira. Pero gradualmente, inadvertidamente para él, su percepción comienza a cambiar. Se da cuenta de que no necesita esperar, que la vida continúa, que su mundo es demasiado grande para limitarse a la incertidumbre que él le dejó. Y en ese momento, todo encaja en su lugar. La que antes esperaba, deja de esperar. La que antes buscaba respuestas, deja de necesitarlas. La que antes se sentía abandonada, encuentra la libertad. Muchos hombres no entienden que la indiferencia solo funciona cuando la otra persona sigue esperando, sigue buscando explicaciones, sigue aferrándose a las ilusiones. Pero tan pronto como esta esperanza se derrumba, la indiferencia se convierte en el arma más peligrosa contra quien la usó. Porque ahora no es ella quien se siente perdedora. Ahora él comienza a notar su ausencia, a preguntarse por qué ella ya no lo busca, por qué ha dejado de estar disponible, por qué su presencia ya no evoca las mismas emociones en ella. Es en este momento cuando se manifiesta su principal debilidad, porque el hombre que una vez pensó que controlaba la situación, de repente se enfrenta a una realidad para la que no estaba preparado. Su partida, su avance, lo hiere más profundamente. Y no se trata solo de la pérdida, sino de la ilusión destruida de su eterna presencia a su lado. Nunca imaginó que su desprecio se convertiría en la pérdida de lo más valioso. La psicología masculina a veces es paradójica. La posesión embota el valor, la accesibilidad resta atractivo. Algunos creen que la distancia calienta el deseo, enciende la intriga, mantiene el interés. Sin embargo, pierden de vista que a una mujer no le atrae el juego de adivinanzas, sino la confianza, no la ausencia, sino la presencia sincera. Y así, el destino juega una mala pasada. Solo al darse cuenta de su partida, cuando la indiferencia deja de funcionar, cuando su estrategia pierde fuerza, comienza a buscarla desesperadamente. Pero el tiempo se ha acabado. Una mujer que ha aprendido a vivir sin él, difícilmente querrá su regreso. No por orgullo, sino por entender que una persona que la dejó sin explicaciones no merece una segunda oportunidad.
Cuando una mujer deja de esperar, la dinámica de la relación cambia. Al principio, su ausencia se siente como un vacío, como una herida abierta que exige respuestas. Pero el tiempo es el mejor médico. Lo que parecía vitalmente necesario, gradualmente pierde su relevancia. La mente humana se adapta. El dolor disminuye. La ansiedad es reemplazada por la indiferencia. Y en ese momento, el que se creía dueño de la situación pierde el control. Muchos hombres son criados con la creencia de que la ausencia genera deseo, la distancia genera interés, la incertidumbre genera atractivo. Pero esta táctica solo funciona con aquellos que aún no se han dado cuenta de su propio valor. Cuando una mujer deja de medir su autoestima con la atención, todo cambia. Lo que antes parecía atractivo, ahora se percibe como infantilismo. Lo que provocaba una tormenta de emociones, ahora la deja indiferente. Algunos hombres se esconden tras una máscara de indiferencia, temiendo mostrarse vulnerables. Prefieren la imagen de inaccesibilidad, en lugar de reconocer sus verdaderos sentimientos. Pero la verdadera fuerza no está en ignorar, sino en la valentía de sentir, sin temor. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una manifestación de humanidad. La verdadera debilidad es esconderse tras estrategias obsoletas por miedo a ser rechazado. Un hombre que juega a la indiferencia no teme la ausencia de una mujer, sino la pérdida de su atención. En el fondo, no busca la soledad, sino la confirmación de su importancia, la certeza de que alguien lo necesita. En el momento en que una mujer deja ir una situación, cuando el foco de su atención se desplaza hacia otra dirección, cuando su energía vital deja de consumirse en reflexiones infructuosas sobre acciones y errores pasados, el hombre se enfrenta de repente a una sensación de profunda soledad. Esta soledad no surge de la separación física, sino que es consecuencia de su distanciamiento emocional. Ya no tiene el control de la situación, se ve privado de la posibilidad de manipular la incertidumbre, de desaparecer de su vida contando con que ella lo buscará. Pero ella ya no está allí. En esto reside la vulnerabilidad del hombre que recurre a la indiferencia. Ingenuamente cree que su desinterés lo elevará a los ojos de la mujer, pero en realidad lo hace completamente reemplazable. Y es entonces cuando llega la desesperación. Su mente se llena de preguntas que antes no se había hecho. ¿Por qué sus respuestas se han vuelto secas y breves? ¿Dónde ha desaparecido su interés por mí? ¿Por qué su ausencia, que antes era su arma, ahora se ha vuelto en su contra? Desconcertado, intenta encontrar signos de la confianza de antaño, pero en vano. Ella ha pasado página, sin dejar siquiera un epílogo. La paradoja reside en que la estrategia destinada a atraer la atención acaba provocando la pérdida de todo, porque la atracción no se alimenta del frío, sino del calor de la presencia. El interés no se enciende con la distancia, sino con la cercanía. El vínculo no se fortalece con juegos, sino con sinceridad. Y cuando una mujer se da cuenta de esta simple verdad, su indiferencia ya no la afecta. No es insensible, sino sabia, consciente de que su valía no depende de la aprobación externa. Desafortunadamente, muchos hombres tienden a valorar solo lo que están a punto de perder, como si no fueran capaces de ver el tesoro hasta que desaparece de su vista. Y cuando finalmente llega la comprensión, suele ser demasiado tarde. La mujer, que ha aprendido a vivir por sí misma, ya no necesita su presencia. Habiendo creado su propio mundo, no permitirá que nadie que antes no la valoró lo destruya. La indiferencia es un arma de doble filo, que hiere no solo a aquel a quien va dirigida, sino también a quien la empuña. Al principio, el hombre puede creer ingenuamente
que controla la situación con su silencio, manteniendo a la mujer en suspenso, haciéndola dudar de sí misma y de sus acciones. Sin embargo, este tipo de juego de dominación siempre tiene un precio. Al enfrentarse a la indiferencia, la mujer experimenta inicialmente confusión. Su mente, buscando el orden, busca explicaciones, intenta comprender las razones de lo que está sucediendo. Pero cuando la búsqueda de respuestas se vuelve inútil, cuando los esfuerzos resultan ser una pérdida de energía, se produce un punto de inflexión en su interior. Su mirada deja de estar fija en el hombre que la ignora y se dirige hacia algo mucho más importante, su propio mundo interior. Y es entonces cuando la dinámica de la relación cambia radicalmente. El hombre, seguro de su poder, empieza a notar que la mujer, que antes mostraba interés, se distancia. Lo que parecía una distancia segura se convierte en un abismo insalvable. La indiferencia solo es eficaz cuando todavía se espera algo de ella, pero cuando la espera se transforma en verdadera indiferencia, el juego ha terminado. La tragedia de muchos hombres radica en la subestimación de la capacidad de adaptación de la mujer. Creen erróneamente que, al desaparecer, la encontrarán en el mismo lugar, lista para regresar. Pero nadie espera eternamente. Nadie se aferra a lo que no aporta una sensación de valía. Y cuando una mujer se da cuenta de que su energía no debe gastarse en aquellos que la ignoran, todo encaja en su lugar. Su atención se desvía, su mente se libera y su corazón se abre a aquellos que realmente son capaces de apreciar su presencia. El hombre que recurre a la indiferencia con la esperanza de despertar el interés comete un error fatal, al no comprender que la atracción no nace de la falta de atención, sino de un vínculo emocional sólido. No es la incertidumbre lo que mantiene viva la llama del deseo, sino una presencia sincera y sensible. Y cuando una mujer deja de sentir esa presencia, su corazón aprende gradualmente a prescindir de ella. Es en este momento crucial cuando el hombre empieza a perder lo que, posiblemente, creía inamovible. La trágica ironía reside en que muchos hombres empiezan a valorar lo que tienen solo cuando se cierne sobre ello la amenaza de la pérdida. Mientras se sienten seguros del afecto de la mujer, mientras ven su interés y su disposición a esperar, no consideran necesario hacer ningún esfuerzo. Pero tan pronto como esa seguridad se desvanece, cuando la mujer, que antes buscaba encuentros, empieza a distanciarse, cuando la que antes esperaba sigue adelante sin mirar atrás, el hombre siente un golpe devastador. El deseo de controlar la situación se convierte en su principal talón de Aquiles. El hombre que utiliza la indiferencia como instrumento de poder, en realidad no controla nada. Sus acciones están dictadas por un miedo profundo. Miedo a expresar abiertamente sus sentimientos, miedo a perder la posición dominante en la relación, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Paradójicamente, en su intento de evitar la vulnerabilidad, solo empeora su situación. Mientras que la mujer a la que ignora sigue adelante, él permanece atrapado en su propia estrategia fallida. Es entonces cuando muchos hombres intentan desesperadamente regresar, cuando se dan cuenta de que han perdido algo que daban por sentado, cuando la ausencia de la otra persona se transforma de un vacío molesto a un dolor agudo y angustiante. Pero no entienden lo principal. Una mujer que ha probado la libertad y la armonía difícilmente querrá volver a sumergirse en el caos. Al darse cuenta de que su felicidad no depende de juegos mentales y manipulaciones, elige un nuevo camino. Y la puerta, que una vez estuvo hospitalariamente abierta, ahora está cerrada. No por maldad u ofensa, sino por la pérdida de todo sentido de volver a abrirla.
La mente de un hombre que recurre a la ignorancia está atrapada en la ilusión del control eterno, la certeza de que su ausencia es una herramienta infalible para mantener el interés, que el silencio engendra intriga y la falta de respuestas hace que la otra persona languidezca en la incertidumbre. No se da cuenta de que la paciencia tiene un límite y que el corazón, atormentado por la espera, deja de sentir los mismos sentimientos. Al principio, la indiferencia puede parecer efectiva. La mujer, que antes buscaba atención, se vuelve más insistente. La que hacía preguntas sigue esperando señales. Pero llega un momento en que la energía se agota y la decepción supera la esperanza. En ese instante, todo cambia. Cada ausencia prolongada destruye aún más la conexión. Cada silencio deja una huella imborrable. Cada vacío se llena de nuevas impresiones y perspectivas, y lo que parecía una estrategia poderosa se convierte en un arma dirigida contra el propio estratega. Cuando una mujer deja de esperar, cuando sus pensamientos se alejan del pasado, cuando su atención se centra en otros horizontes, los cambios se vuelven irreversibles. Ya no hay vuelta atrás a los sentimientos anteriores, al deseo anterior, a la admiración anterior. Todo se transforma en algo diferente. El ego del hombre, que recurre a la ignorancia, se complace con la idea de la indispensabilidad, del esperado entusiasmo a su regreso, del vacío insustituible, dejado por su ausencia. Pero la realidad desmiente cruelmente estas ilusiones. Mientras él espera, esperando producir un efecto, la otra mujer reconstruye su vida, entendiendo que para avanzar no necesita respuestas. Lo que no se valora, inevitablemente se desgasta, y el sentimiento perdido es imposible de resucitar. Muchos hombres juegan a la indiferencia, creyendo que así evitan la vulnerabilidad. Se convencen de que mantener la distancia los hace más deseables, misteriosos e inaccesibles. Pero en realidad, solo demuestran su miedo. Quien está seguro de su valor no necesita crear incertidumbre en la mente de otra persona, hacerla dudar de su importancia. No necesita ocultar sus sentimientos tras una máscara de frialdad. No entienden que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una manifestación de auténtica valentía. Quien se atreve a ser sincero, a expresar abiertamente sus sentimientos, sin recurrir a manipulaciones y juegos, posee mucha más fuerza que quien se esconde tras el silencio. Porque el silencio solo funciona mientras la otra persona espera. Pero cuando la espera se convierte en olvido, todo el poder que el hombre creía suyo se disipa como humo. La verdadera debilidad de un hombre que recurre a la ignorancia no radica en la pérdida del control, sino en la conciencia de que nunca lo tuvo. Mientras creía que controlaba la situación con su ausencia, la mujer a la que ignoraba aprendía a vivir sin él. Mientras que el hombre creía ingenuamente que su frialdad solo encendería la llama de la pasión en su corazón, la mujer descubría un mundo invaluable de libertad personal, dándose cuenta de que es mucho más significativo que cualquiera que no sea capaz de apreciar su verdadera esencia. Y ahora, cuando la tardía revelación de la pérdida lo alcanza, su mente se sumerge en un abismo de confusión. Ya no es ella quien busca su compañía, no es ella quien anhela su atención, no es ella quien languidece en la espera. Ahora él siente el peso opresivo de la soledad, atormentado por las dudas sobre la corrección de sus decisiones, intentando infructuosamente encontrar ese momento fatídico en el que todo salió mal. Pero el tiempo es despiadado y sus intentos son vanos. Una mujer que ha aprendido a vivir en armonía consigo misma difícilmente volverá a sentir la necesidad de su presencia. Un sentimiento, una vez roto, es imposible de pegar,
conservando la misma fuerza e integridad. Cada acción tiene sus consecuencias, y quien elige el camino de la ignorancia debe estar preparado para enfrentarlas con todas sus armas. Al principio, esta táctica puede parecer una forma efectiva de llamar la atención, que no requiere un esfuerzo especial. Sin embargo, con el tiempo, la indiferencia revela la verdadera imagen: miedo, inseguridad en sí mismo e incapacidad para lidiar con las propias emociones. Lo que se concibió como una herramienta para conquistar el poder se convierte en una barrera insuperable en el camino hacia la cercanía sincera. Una mujer, inicialmente desconcertada por la frialdad de su pareja, poco a poco se da cuenta de que el problema no reside en ella, sino en la incapacidad de él para valorarla como merece. Su valía no disminuye porque alguien prefiera distanciarse. Su importancia no depende de la cantidad de atención que reciba. Es en ese momento cuando se produce una transformación irreversible en su conciencia. Su visión del mundo cambia y ya no gasta energía en quienes no la aprecian. La vida sigue su curso, pero ahora en una dirección completamente diferente. La ironía del destino reside en que la conciencia de la pérdida llega demasiado tarde para quien ignora. La ausencia no se siente de inmediato, sino hasta que la otra persona ya se ha acostumbrado a vivir sin él, cuando sus pensamientos ya no están ocupados con reflexiones infructuosas sobre lo que no fue, cuando su corazón está abierto a nuevas oportunidades y perspectivas. Es en este momento cuando la indiferencia se convierte de arma en maldición. Nada duele tanto como darse cuenta de la pérdida de algo que alguna vez estuvo al alcance. Nada causa mayor inquietud que comprender que una persona que antes mostraba interés ahora es inaccesible. Nada desestabiliza más que saber que alguien ha seguido adelante sin mirar atrás. En esto radica la principal debilidad del hombre que recurre a la ignorancia. Ingenuamente cree que su ausencia siempre tendrá importancia, que su indiferencia provocará anhelo y necesidad. Sin embargo, en realidad, solo contribuye a que se vuelva reemplazable. No hay nada más peligroso para quien busca mantener el control que la pérdida de importancia. Cuando una mujer deja de sentir por quien eligió el silencio como estrategia, él mismo cava la tumba de sus perspectivas emocionales. No se da cuenta de que la distancia no solo afecta a la otra persona, sino también a él mismo. Cuando quiera regresar, cuando quiera volver a sentir el calor de aquella que una vez lo miró con admiración, solo encontrará un muro frío e inaccesible. La mente masculina a menudo le juega una mala pasada. En su afán por mantener una apariencia de fuerza, levanta muros que solo lo aíslan de lo que desea. La indiferencia se convierte en un refugio desde el que observa lo que sucede, sin atreverse a actuar. Pero el tiempo es implacable. Cada minuto que pasa sin atención, sin intención, sin esfuerzo, debilita el vínculo. La atracción no puede existir por sí sola. Sin acciones que la alimenten, se desvanece gradualmente. Una mujer puede tolerar la incertidumbre durante un tiempo, pero no indefinidamente. Su paciencia tiene un límite, y cuando se agota, su energía cambia de dirección. Lo que antes era interés, se convierte en indiferencia. Lo que antes causaba dudas, ahora le permite ver la situación con claridad. Lo que antes parecía un juego de dominio, ahora le resulta insignificante, y en ese momento, ningún esfuerzo podrá revertir la transformación. El hombre que recurre a la ignorancia parte de la falsa premisa de que siempre jugará un papel importante en la vida de la mujer, que su ausencia pesará más que su presencia, que su desinterés provocará necesidad, no rechazo. Sin embargo, en realidad,
solo contribuye a que se vuelva reemplazable. Nada es tan peligroso como la pérdida de importancia. Y cuando una mujer deja de sentir, deja de darle importancia a la persona que eligió el silencio como estrategia, él cava su propia tumba emocional. No entiende que la distancia no solo afecta a la otra persona, sino también a él mismo. Cuando quiera regresar, cuando quiera volver a sentir el calor de aquella que una vez lo miró con admiración, se encontrará con un muro frío e inaccesible. No por rencor o aversión, sino más bien por la conciencia de que esa persona ya no juega un papel esencial en su vida. El efecto de la ausencia de un hombre se siente solo cuando la mujer aún está emocionalmente ligada a él. Pero cuando la mente se libera de asociaciones con la felicidad, cuando el corazón deja de buscar en él protección, cuando la energía se dirige hacia nuevos horizontes, todo cambia radicalmente. Lo que antes causaba ansiedad, ahora se ahoga en la indiferencia. Los pensamientos que antes la consumían pierden su significado. Los recuerdos, que alguna vez estuvieron llenos de sentido, se convierten en vacías sombras del pasado. El error radica en la creencia de que la ausencia es una manifestación de poder, aunque en realidad es solo una maniobra cobarde que se esconde tras la máscara de una estrategia. Porque quien sinceramente busca estar cerca, quien anhela la intimidad, encuentra la manera. Quien valora una relación no juega con los sentimientos y la mente. Pero el hombre que elige la ignorancia en un intento de protegerse, al final lo pierde todo. Cuando llega la conciencia del error, el daño ya es irreparable. La mujer, que antes estaba llena de expectativas, ya no muestra interés. Aquella que buscaba respuestas ha encontrado la paz interior. Las emociones han dado paso a la indiferencia. Y en ese instante, la desesperación inunda a quien creía tener el control, pues ahora es él quien siente el vacío de la ausencia, el peso del silencio, la impotencia ante la conciencia de lo irreversible.